Buenos días. En el presente video vamos a abordar las ciencias sociales. Vamos a ver cuáles son las ciencias sociales, para qué sirven, cuál es su utilidad. Y también miraremos qué tan cierto tienen de ser ciencias como tal, porque algunos autores dicen que no alcanzan a ser ciencias, que son apenas unos métodos de investigación, pero lo que la hace ser ciencia es que utiliza, como todas las ciencias, el método científico. Es decir, observa, reúne información, analiza dicha información y posteriormente a esos análisis llega a conclusiones que permiten establecer unas leyes o unas hipótesis que luego serán comprobadas y se establecerán algunas tesis con respecto a cada una de esas ciencias. Las ciencias sociales, como todas las ciencias, se originan del elemento fundamental del conocimiento, que es la filosofía. Algunos autores consideran que la filosofía hace parte de las ciencias sociales, sin embargo, realmente es de esa filosofía que se desprenden las diferentes ciencias sociales. Entre las principales ciencias sociales podemos contar con la geografía, la historia, la sociología, la lingüística y la antropología. Obviamente cada una de ellas tiene una serie de disciplinas que estudian unos temas específicos. Vamos a definir cada una de ellas. La geografía es la ciencia que se encarga de estudiar la Tierra y realizar las representaciones gráficas de ella, ya sea a través de mapas, decoremas o la descripción misma a nivel escrito. La geografía tiene una serie de disciplinas en las cuales se apoya, como la topología, la geología, la hidrografía y otras más que se especializan en un área que debe ser integrada con el conocimiento de las demás áreas para poder tener una visión realmente geográfica, una visión amplia. Es muy importante en las ciencias sociales primero abordar la geografía, porque en la medida en que conocemos el espacio, identificamos las características del espacio, luego en ese espacio podemos ubicar los diferentes sucesos, los diferentes eventos o fenómenos que estudia la historia. La historia es entonces la disciplina que se encarga de observar, analizar, entender los sucesos a través de la historia de la humanidad. Hablamos de historia desde el momento mismo en que el hombre ha construido la escritura. Y entonces, antes de la escritura no se habla de historia, no en el buen sentido, en el sentido de que no existe la escritura, pero sí existe una historia de la cual se puede hablar antes de la historia, que es la que conocemos como prehistoria. La historia nos permite estudiar los eventos, los sucesos, tener en cuenta dónde suceden, ubicarlos geográficamente, cuáles son sus características, cuáles son sus causas sociales, económicas, políticas, religiosas, incluso geográficas, y hacer el análisis para poder identificar cuáles son las consecuencias de ese mismo suceso y cómo este suceso se puede relacionar con otros sucesos cercanos, paralelos o incluso con sucesos no contemporáneos al mismo, pero que de una u otra manera tienen una articulación y se relacionan. La sociología es la disciplina que se encarga de estudiar los grupos humanos, entender cómo se estructuran, cómo se componen, cuál es la forma en que se organizan, cuáles son los elementos de la ética y de la moral que también ayudan a que estas comunidades se organicen, no importa si es una gran comunidad o una pequeña comunidad. La sociología estudia todos los grupos humanos y sus características. La lingüística se encarga de estudiar la forma verbal en la cual los grupos humanos logran establecer su comunicación. Si utilizan un único lenguaje, hay un lenguaje materno, raizal, o existen otros lenguajes paralelos al desarrollo de ese lenguaje. Por eso ella estudia
no solamente las lenguas que se están utilizando en este momento en los grupos humanos, que se conocen como las lenguas vivas, sino también algunas lenguas, algunos idiomas que en este momento no son hablados por gran cantidad de personas, pero que se les reconoce su existencia y la importancia en la historia. Entonces se habla de las lenguas muertas. Entonces se hablará, por ejemplo, del griego clásico, del latín clásico, del arameo, del sumerio, o algunos, por ejemplo, consideran que el quechua es uno de esos elementos, o el muisca. La antropología es una ciencia que se encarga de estudiar los grupos humanos estando vivos. Tiene un gran parecido a la sociología, pero la antropología se encamina en algunos temas específicos, como por ejemplo los elementos cósmicos que tiene una comunidad, cuáles son sus creencias religiosas, cuál es su ética, cuáles son sus valores, cuál es el concepto de hombre, de mujer, de vida, y cómo se relacionan con su entorno. Por eso el antropólogo, como el sociólogo, van a vivir a las comunidades para entender cómo viven ellas, tratando de no contaminarlas con sus ideas y comportamientos, sino tratando de entender cómo esas comunidades viven, cómo se organizan, cómo funcionan, cómo se estructuran. Tenemos otros dos elementos que hacen parte de las ciencias sociales que son fundamentales y que se articulan tanto para la geografía, la historia, la sociología, la lingüística y la antropología. Por eso los dejo un poquito aparte. Ellos son la política y la economía. La política se encarga de estudiar cuál es el tipo de organización social relacionada con las leyes que establece la estructura del funcionamiento de una sociedad. Es decir, si es una sociedad monárquica, si es una sociedad democrática, si es una sociedad establecida a través de un régimen militar, de un golpe dictatorial, o es una sociedad comunitaria en la cual hay una carencia de un líder específico. Eso estudia la política. ¿Y cuáles son las leyes que en esa comunidad se generan? Si estas leyes son todavía leyes muy míticas, muy asociadas a la magia, a la cosmogonía de los grupos humanos, o son leyes ya emitidas por grupos especiales, como por ejemplo en nuestras sociedades, que los emite el poder legislativo, una serie de grupos específicos que son los que legislan, los que construyen las leyes y luego las dan a conocer para que entren en funcionamiento. Y el otro aspecto importante es la economía. La economía es el estudio de cómo utiliza los recursos, sean estos muchos o escasos, una sociedad. ¿Cómo una sociedad utiliza sus recursos? Los recursos del entorno o los recursos que ha podido capitalizar, ahorrar. Y entonces la economía puede estudiar cómo una persona utiliza su economía de bolsillo, cómo utiliza su salario, o cómo una industria o una nación utiliza los recursos que tiene y se lo está haciendo de una manera adecuada, acertada, pertinente. En términos generales, estas son las ciencias sociales y esas son los objetos de estudio de cada una de estas disciplinas. Espero haber podido aportar algunos elementos, al menos básicos, para que puedas empezar a realizar una investigación. Entonces, quedaría una pequeña tarea. Por favor, hay que profundizar en cada uno de estos conceptos para llegar al aula con elementos de base que te permitan participar en los procesos educativos. Muchas gracias y seguimos en comunicación.